En este vídeo voy a estar hablando de la luna en Acuario natal, porque creo que comprender el mecanismo lunar de la energía acuariana va a ser de grandísima utilidad ahora que tenemos a Plutón en Acuario y que hay también tantos aspectos a planetas transpersonales. Entonces, esta dinámica de la luna en Acuario nos pone más en contacto, nos acerca un poquito más a comprender cuál es la finalidad o cuál es ese movimiento que se lleva a cabo con estas energías. Además, el 29 de enero hay una luna nueva en el signo de Acuario y más adelante iré hablando también de esta lunación. Pero este vídeo está únicamente dedicado a la luna en Acuario natal, es decir, todas las personas que el día que nacieron o en su carta natal tienen a la luna en el signo de Acuario. ¿Qué significa tener a la luna en Acuario? Bien, las personas que tienen la luna en Acuario suelen ser personas con una impronta emocional que se ve muy vinculada a aspectos de la vida que le ponen en contacto, a aspectos o experiencias o vínculos que suelen ponerle en contacto ya desde la infancia. Lo que pasa es que desde la infancia fue que se incorporó el patrón de respuesta ante estas circunstancias o estas implicaciones, ¿no?, de su vida. Y que luego se van repitiendo a lo largo de su vida adulta, como impronta inconsciente, como mecanismo inconsciente de su propia luna. Al final eso es lo que es la luna, es el patrón de respuesta emocional ante determinadas circunstancias, ¿no? Bien, entonces, la luna en Acuario, las personas con luna en Acuario pudieron verse desde una primera infancia eh, experimentando situaciones en las que hay una interrupción del vínculo, de un vínculo afectivo, es decir, el vínculo por lo general con los padres o con mamá, ¿no? Podría ser, por ejemplo, que eh, puede ser muchas mudanzas a lo largo de su vida, o que mamá tuvo que dejar de estar presente por el motivo que fuera, mamá o papá, o su entorno afectivo inmediato, no necesariamente sus padres, sino su entorno afectivo, su entorno que le proporcionaba la seguridad emocional. También se podría hablar de cambiar de colegios, aunque no cambie de su casa. Estos cambios repentinos, bruscos, digamos que inesperados, lo que hicieron fue generar una sensación de que nunca podía llegar a involucrarse del todo en el lugar o en el entorno de seguridad al que se vinculaba. Entonces, las personas con la luna en Acuario pudieron haber interiorizado esa sensación de angustia inconsciente ante un primer vínculo o ante una primera toma de contacto afectiva, con la sensación de que en cualquier momento se va a interrumpir, se va a terminar y por lo tanto no puede involucrarse de manera demasiado dada o de manera verdadera o no se puede involucrar tanto emocionalmente porque en cualquier momento esto va a suceder. Entonces, como toda luna, su mecanismo es muy inconsciente. Esto que estoy describiendo yo ocurre a un nivel inconsciente, que solemos percibir como comportamiento de las personas con la luna en Acuario. Vale. Por lo general, lo que se suele mostrar es una actitud de mucha espontaneidad, de una aparente transparencia, una apertura a los círculos sociales que aparentemente pueden verse compartiendo su emocionalidad, pero siempre lo hacen desde una mirada objetiva. ¿Qué quiere decir esto? Que es de manera impersonal. Sí, se involucran en sociedad, están siempre relacionándose, les encanta, de hecho, pasar de un grupo a otro, tienen como muchas comunidades, muchos contactos, muchos amigos y amigas, por el mismo motivo de que sienten esa angustia inconsciente a que en cualquier momento, allá donde me involucro emocionalmente, pues esa seguridad emocional se va a interrumpir. Por tanto, van, digamos,
de un entorno a otro, de un espacio de seguridad a otro, generando así como una red de espacios de seguridad, pero en las que en realidad no se involucran emocionalmente. Adoptan una actitud impersonal. Están, pero no se involucran emocionalmente. ¿Vale? Esto es una luna en Escorpio, una luna en Acuario inmadura. Se podría decir que ya esto, digamos, hablando en cuanto a cuál sería el ideal, ¿no? de manifestación, cuál sería el escenario ideal o, digamos, el potencial de esta luna natal. Porque realmente la luna en Acuario está en un signo, Acuario es el signo de la conciencia humana, digamos que es el signo de la máxima manifestación de la conciencia del humano. ¿Vale? Entonces, dentro de las dinámicas de la luna, es un poco complejo verla manifestada en nuestra sociedad, porque al final la luna lo que está describiendo es qué tanto nosotros nos vamos, yo siempre en todos los vídeos digo habitando, porque al final es una manera de expresar qué tan flexibles somos a las manifestaciones de nuestros vínculos, que detonan emociones, qué tanto nos comprendemos, qué tanto somos capaces de sostenernos, ¿no? Entonces, siendo la luna en Acuario una luna de lo que viene siendo la máxima expresión de la conciencia del humano, no suele verse como una luna común a ese nivel de madurez. ¿Por qué? Porque para que una luna en Acuario madura pueda verse en su máximo potencial, implicaría que la sociedad en sí tenga otro nivel, tenga muchísima más tolerancia a las diferencias, a las expresiones particulares, creativas, tolerancia, menor, digamos, rigidez colectiva. En el vídeo anterior hablaba de la culpa, que la culpa es la emoción que está por debajo del mandato. Una sociedad con mucho mandato no es una sociedad disponible para que la luna en Acuario se manifieste. Si se manifiesta, lo hace de una manera en la que no despliega su potencial, por decirlo de alguna manera, ¿no? Estuve hojeando el libro de Caruti sobre las lunas y encontré muchísima relación con lo que comenté en el vídeo anterior sobre nuestra capacidad de comprendernos a nosotros en relación al vínculo del otro. Y yo comentaba que en el fondo la astrología nos viene a mostrar eso, esa impersonalidad, esa capacidad que tenemos de irnos comprendiendo o de vivir nuestra propia carta natal en la medida en que el vínculo nos muestra lo que tiene que ser visto, es decir, nuestras propias emociones. Y en la medida en que vamos sosteniendo esos estados emocionales, vamos haciendo más flexible nuestra disponibilidad a el potencial de nuestra carta natal, porque cada carta natal tiene un potencial que por lo general solemos resistirnos a expresar. Una carta natal es un potencial. Dependiendo de nuestro trabajo personal o nuestra, lo que he dicho, capacidad de sostenernos y de expresarnos y de desenvolvernos y de las resistencias también que el entorno va poniendo ante la expresión de una carta natal, dependiendo de eso, se va a expresar o no se va a expresar una carta natal. Por eso hay personas que no se sienten muy identificadas con su carta natal porque realmente no están expresando su potencial completo o porque quizás no existe esa íntima conexión, autoconocimiento, ¿no? Muchas veces ocurre, no hay un mirarse, ¿no? Esto, por supuesto, que ocurre en mayor o en menor medida, ¿no? También hay descripciones mucho más externas por las cuales es mucho más fácil irse identificando, porque claro, como es externo a mí, ¿no? Por ejemplo,
implicaciones en vínculos familiares, por ejemplo, pues puede resultar mucho más obvio describir una dinámica familiar a una persona para que luego lo vaya integrando dentro de sí. Pero bueno, me estoy yendo bastante por las ramas y esa no es mi intención ya. El tema de la luna acuario es bastante complejo y no quiero hacerlo más complejo de lo que es. Entonces, estaba comentando, sí, que dentro de la luna en acuario existe cierta resistencia a implicarse emocionalmente en sus vínculos. ¿Vale? Para que esta luna madure, lo que tiene que ocurrir es que se ponga en contacto con la enorme angustia y la enorme resistencia que hay a sentir esa angustia de perder ese acercamiento, esa seguridad emocional. Entonces, en la medida en que la persona alarga el tiempo para que se despliegue esa emocionalidad y no interrumpe, no se va, por ejemplo, de una relación porque aparentemente haya una interrupción, es decir, pues quizás la pareja tenga que irse de viaje. Eso es una realidad manifestada de su matriz lunar, que le lleva a canalizarla en su pareja. Es decir, la pareja expresa la matriz de la persona y le muestra el movimiento interrumpido de su estructura afectiva y se va de viaje, que a lo mejor para esa persona lo vive desde un lugar aparentemente desapegado, pero que por lo general puede proyectar en ella que no está disponible emocionalmente. Bien, esto es mucho más complejo, ya sabemos que las relaciones son muy complejas, una misma situación no la vivimos todos de la misma manera. Dentro de una estructura psicológica de una luna en acuario lo viviría quizás proyectando que esa pareja no se implica emocionalmente, ¿no? Su propia luna la proyecta. En lugar de dejar esa relación, pues tendría que permitir que pase el tiempo necesario para la persona entrar en contacto en la angustia que hay por detrás de que efectivamente ese vínculo se vaya a terminar, cuando en realidad eso no va a ocurrir, simplemente es un estado temporal. Entonces, en la medida en que la persona se pone en contacto con la angustia que le genera la ruptura, la brusquedad, la inestabilidad, y vaya comprobando por sí misma que en realidad era una identificación con una aparente inestabilidad que en realidad no existe, ya la persona va madurando y se va sintiendo más segura en sus vínculos y va permitiéndose involucrarse, empieza a abrirse, empieza a manifestar ya un vínculo más seguro. Y entonces es capaz de comprender a los demás, porque como ya sabemos, en la medida en que comprendemos nuestra propia emocionalidad, podemos entonces comprender a los demás. Y ese es precisamente el potencial y el talento de la luna en acuario una vez ha madurado. Es una luna capaz de crear vínculos, de encontrar en diferentes entornos vínculos seguros en los que puede expresarse con seguridad sin miedo a que no haya una continuidad. Es decir, no quiere decir que esa aparente intermitencia no genere un vínculo de calidad, todo lo contrario, es capaz de generar calidad en sus vínculos, calor, contención, sin buscar en el momento en que se termine uno, repetir el mismo vínculo en otro. Busca la novedad, busca de maneras creativas. Encuentra en las diferentes formas, en diferentes escenarios, en diferentes vínculos, la seguridad. Es como decir una comunidad, por ejemplo, en la que los niños sean todos contenidos por diferentes madres, ¿no? Ya no dependería tanto de la madre biológica para que el niño se sienta seguro, sino que en el momento en que la madre no esté, es decir, en el momento en que se interrumpe ese vínculo, encuentra una sustituta que es capaz de aportar el mismo valor, el mismo amor,
la misma contención que la madre biológica, y así con cualquier otra, digamos, niño o niña. Esa sería, en cierta forma, la manifestación ideal de la luna en Acuario. Por eso antes decía, el potencial de la luna en Acuario en esta sociedad actual, con el nivel de conciencia que hay, no se puede expresar al máximo, porque eso requiere que la disponibilidad de nuestra emocionalidad, de nuestra conciencia, de nuestra mente como sociedad esté preparada. Y la labor aquí un poco es que vayamos haciéndonos cargo, comprendiéndonos a nosotros mismos y poder ir adaptando esa disponibilidad material, es decir, como sociedad, para que esa energía se pueda manifestar. Esto lo explica Karuti súper bien y me dio muchísima liberación poderlo ver expresado por otra persona, porque un poco era lo que yo iba intuyendo en el vídeo anterior, con la luna en Cáncer anterior, pero lo estaba viendo desde mi propio punto de vista, desde mi propia experiencia, y cuando lo he ido leyendo esta mañana, me he emocionado y he dicho, ya está. Es eso, la luna en Acuario. El poder ir flexibilizando y disminuyendo la rigidez colectiva del mandato, de la resistencia a la expresión genuina, al diferente, en la medida en que haya mayor disponibilidad de madres, ¿no?, o sociedades con diferentes puntos de vista, con diferentes expresiones, ¿no? Se podría decir que las cartas natales sean expresadas como lo que son y no sean resistidas por la identificación egoica de lo que nosotros vamos heredando, pues en esa medida se va pudiendo plasmar la energía de la luna en Acuario. Sé que esto es bastante complejo, intentaré, no sé, ir haciendo más vídeos para que se vaya, para yo poderlo explicar mejor, básicamente, pero me resulta un poco complejo a mí también expresarlo, pero básicamente es al final lo que viene siendo la astrología. La astrología aparentemente es algo, un conocimiento, ¿no? Aparentemente, un conocimiento que está allí en la historia de la humanidad, súper antiguo, con miles de años de antigüedad, y que muchas personas podrían ver como algo puede decir cómo soy yo. Claro, desde ese punto de vista se está identificando con quién es. En la medida en que se comprende, puede asimilar que su propia personalidad o su propia materia forma parte de una matriz mucho más grande. Y ahí se va desplegando una mirada vincular mucho más consciente y por tanto menos posesiva. Porque al final lo que estamos viviendo hoy en día, que obviamente no tiene comparación con lo que era muchos años atrás, ¿no?, suele ser, por ponerlo como ejemplo, el vínculo materno-hijo, es un vínculo posesivo, es decir, el cuerpo de una madre de la sociedad actual es un cuerpo en el que la madre expresa este hijo es mío, ¿no? Por tanto, mi útero es el que lo contiene. Por tanto, esta vida se ciñe a mi capacidad de contención. Y visto de una manera más ideal, ¿no?, ¿cómo sería una luna en Acuario? Pues una madre que se habita por completo, que es capaz de sostenerse a sí misma y de expresarse de una manera consciente, lo que ha manifestado es una disponibilidad en la sociedad de que ya no sea un útero el que contiene, sino que sea el planeta como útero, como madre, la que contiene vidas más inmensas, vidas más expansivas, vidas que no se ciñen a una familia, sino a una sociedad entera, a una humanidad entera. Ya la madre no es la madre biológica, la madre es la vida. Y las personas en una vida ideal seríamos sostenidas por la vida y no lo veríamos con la resistencia con la que solemos vernos
al día de hoy, que es con esa cantidad de dolor, ¿no? No sé si se va entendiendo la dinámica de la luna en Acuario, pero esa es la energía y a mí me parece, bueno, fascinante. Espero que a vosotros también. Cualquier comentario que queráis dejar lo podéis compartir para que vayamos haciéndonos feedback y podamos hacer esto un poquito más, no sé, más palpable. Bueno, que vaya muy bien, ya nos vemos en el próximo.